Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Aviolas acá en Mosh Radio con Chochi en los controles. ¿Cómo te va, Chochi? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Chochi, todo bien, todo bien. Y bueno, estamos acá en Mosh Radio en Club Belgrano. Cualquier mensaje al 15 51 33 31 40. Repito, 15 51 33 3140. Y bueno, hoy arrancamos con algo. Ya Dos Aviola siempre tiene como temática principalmente la década del 80, ¿no? Y bueno, en este caso la banda es una banda. Se llama Marte Ataca. Y es una banda que no editó. Que no editó. Oficialmente no editó ningún. En esa época vinilos, ¿no? No editó nada. Pero bueno, estaba en tratativas, era una banda del circuito under de los 80 y bueno, no llegaron a la edición. Muchas veces también lo que tienen es eso, principalmente esa década o incluso la década del 70, bandas que estaban en el circuito, que eran under o eran independientes y no llegaban a editar. Bueno, el caso más conocido son los archivos de Los Redondos que iban a grabar para RCA, que después no. Son los inéditos, que se le llaman. Ese es el caso más conocido por el tenor y popularidad de la banda, ¿no? Pero en este caso, Marta Ataca, bueno, estaba en esa escena under 80. Y acá es una banda por ahí, es un estilo pop, ¿no? Y con muchas influencias de King Crimson, y del Crimson de esa década, de la década del 80. Eh, el que estaba Adrián Belew, digamos, en guitarra. Se nota mucho la influencia. Y en esa época no hay muchas bandas nacionales que tengan esa influencia de del Crimson ese de los 80, ¿no? O de Adrián Belew. Después sí, o sea, bueno, Fricción, por supuesto Cerati también, tenía mucho de Belew también, pero no hay bandas que reflejaran lo que el sonido de esa época, principalmente de Crimson, ¿no? Ese estilo de Robert Fripp de la guitarra. Y bueno, acá se nota mucho, ¿eh? El bajo tipo stick, como tocaba Tony Levin en esa época. Y bueno, se ve que lo grabaron en un buen estudio, creo que en Estudio Moebio. Moebio o Panda, bueno, los dos estudios insignias de la década del 80 eran esos dos. Creo que esto está grabado en Estudio Moebio. Y bueno, al final no fue editado. Así que una banda interesante, ¿no? Bueno, Clap también sonaba mucho, tenía mucho sonido. Clap tocaba con stick, ¿no? Ricky Sáenz Paz, que después tocó con Coleman, con En Fricción, Los Siete Delfines. Bueno, tenían esas influencias. Por supuesto, eh, un tema emblemático sí que fue grabado fue de Fricción Coleman, que grabó la versión de Héroes, ¿no? De Bowie. Y bueno, ahí se notaba, la verdad que es una versión excelente de ese tema, con producción de Brian Eno. Y bueno, ahí se notaba mucho. Que era el sonido, digamos, de esa época. Guitarristas como, no sé, Coleman, el de Metrópoli. Bueno, esas bandas estaban buscando un nuevo sonido. Y bueno, ellos estaban. Suéter también, con Minizale, Sartén Azaresi. eh, Querían meter nuevos sonidos en esa década. ¿eh? Por supuesto que después explotó ya hablamos varias veces, eh, con Moyo, con Sky, ¿no? Con las bandas con Sumo y Los Redondos. Cerati también, después, principalmente también cuando se hizo solista también. Pero bueno, eh, después explotó eso. Pero bueno, esta era una banda que circulaba por el circuito Under 80. Y,
bueno, tal es así que el cantante después es cuando vino Robert Fripp, la primera vez que vino Robert Fripp al país, a principios de la década del 90 creo que fue, él fue el encargado, el productor. Él después hizo como una especie de producción y fue el encargado de traer a Robert Fripp acá a la Argentina. Porque él, bueno, con su actividad privada pudo recaudar fondos y, bueno, hizo la producción de esa primera vez que vino Robert Fripp. En esa época estaba con los Frippertronics, todo. Y bueno, un maestro de la guitarra, ¿no? Por supuesto. Y de la música también. Y él fue el encargado de traerlo. Y es una banda interesante. Lamentablemente no llegó a grabar, pero bueno, hace poquito el cantante subió ahí a su página propia, como hacen ahora los artistas, ¿no? En su propia página subió la producción que había hecho ahí con la banda Marte Ataca. Y bueno, ahí también subió varias producciones de él como artista, ¿no? Un artista independiente, pero bueno, ya en esa época embarcarse en ese sonido crinsoniano, si se quiere, era jugársela. O sea, en esa época esa banda sonaba, incluso ahora, ¿no? Después, si tenemos tiempo, vamos a escuchar al final algo del Crimson de esa época. Pero bueno, Marte Ataca es una buena banda, inédita, y siempre es bueno, ahora con YouTube, pero principalmente los inéditos que son de esa década, porque estaban grabando en buenos estudios para lanzar vinilos, y bueno, buenas producciones, digamos, con consolas de 32 canales o 16 en estéreo. Y bueno, este no vio la luz, digamos, la edición, pero al igual que el más emblemático es el de Los Redondos, ¿no? Las grabaciones para RCA son las más emblemáticas. Pero también, por ejemplo, los encargados, antes de editar en el 86, habían grabado en esos estudios, habían grabado un par de temas y después, por algún motivo, no habían dado la luz, pero bueno, lo hacían con la producción que había en esa época para grabar un vinilo, con cintas abiertas, y con unos buenos máster, y bueno, algunos lo pudieron conservar. Así que esto creo que recurrieron también me parece que habían grabado en cinta de cromo ellos, y recurrieron a la IA también, ¿no? Para meter un poquito de chimichurri a los temas, pero bueno, suena bastante bien. La verdad que hicieron una buena reedición. Esta reedición de Marte Ataca, la verdad que muy buena. Muy buena. Y después, bueno, vamos a pasar también otros temas más que subió su cantante. Así que bueno, un poco de inédito de los 80, siempre es bueno volver a esa década. Nosotros, más la temática nuestra es, yo los vinilos, la mayoría de los que tengo son de la década del 80, ¿no? Cuando era muy joven, digamos, cuando arrancaba los vinilos, qué sé yo. Y bueno, todo lo que pasamos acá es más o menos de esa década. Así que muy bueno, y bueno, ahora nos vamos a ir a Brasil en la década del 70. Vamos a escuchar algo novedoso también.
face the rain. Then a storm on heart so bad. Be yourself that you are free. Free enough to say you're free. Be free. Be free. Bueno, ahí está. Esto del año 1973, de 1973, y es una solista brasileña que, bueno, esto en el mismo año la banda tremenda Black Sabbath editó su cuarto disco que es Sabbath Bloody Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, y bueno, este tema salió antes, por lo menos la edición del tema es anterior a Sabbath Bloody Sabbath, y aparte que la artista, ¿cómo? Chochi, ¿figura ahí cómo se llama la artista? Badia, ¿no? Se llama. No, acá no sale. Ah, ¿no? Sale el nombre del tema, pero ahora me fijo igual y lo busco. Pero bueno, sí, es ignota, o sea, es una solista brasilera que también no tenía nada que ver con el rock progresivo o el heavy metal o el rock duro. Era una artista brasilera más bien melódica. ¿Vanusa? Vanusa. Y bueno, este tema salió antes que la edición de Sabbath Bloody Sabbath. Suena muy parecido, el riff de guitarra suena muy parecido, pero salió antes en Brasil el tema. Hay que tener en cuenta una cosa también, que Black Sabbath por ahí es una banda, por supuesto, muchos dicen que son los inventores del heavy metal. Ellos también tenían influencias de otras músicas del mundo, incluso de música brasilera también, en su percusión principalmente. Pero esto al riff de guitarra, ¿no? Tony Iommi, que bueno, justamente Tony Iommi acaba de editar un material nuevo, Tony Iommi, muy bueno, a sus 78 años todavía sigue rockeando Tony Iommi, está muy buena la producción. Pero esto es del año 73, o sea, el tema también suena, una banda brasilera suena bien, las guitarras como suenan, suena vanguardia, pero claro, por supuesto una banda brasilera no se puede comparar con Black Sabbath, que incluso acá llegó, en esa época habrá llegado a los oídos nuestros la música de Black Sabbath, y bueno,
La verdad que es un tema notable. Cómo suena el riff de guitarra, e incluso la voz, ¿no? El timbre de la voz. Es un buen timbre de voz de la vocalista de Vanusa. Y no es una vocalista de heavy metal, no es de heavy metal. Pero bueno, notable el registro que salió antes que Sabbath y Sabbath. Y bueno, tampoco le hizo juicio ni nada porque a ella le pareció buenísimo que hayan grabado algo parecido a lo que venía haciendo ella. Y bueno, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y en esa época no había la conexión que hay ahora, que al otro día vos sabés lo que salió en Inglaterra. No, llegaba todo con más retraso. Y el disco salió de Vanusa, salió antes que Sabbath y Sabbath. Y también un disco de Black Sabbath que cuando salió era considerado menos heavy metal que lo que venían haciendo, o menos rock duro, o ese rock psicodélico, si quiere, que lo que venían haciendo. Y no tuvo mucha aceptación de movida. Ahora, por supuesto, es un clásico, ¿no? Como todo lo de Black Sabbath, más de la década del 70. Pero bueno, quería pasar este tema para ver. A veces es al revés, no es que el artista de menor jerarquía, si se quiere, se copia del artista consagrado, ¿no? Consagrado, y Black Sabbath, que es inventor de estilo, digamos. Tiene ninguna necesidad de ir copiando a bandas de afuera. Pero bueno, a veces pasan esas casualidades. El riff es muy parecido. Sí, me dijiste uno de Metallica también, Chochi. Sí, lo estoy buscando porque no me puedo acordar bien qué tema es. Pero Justo bueno, lo estaba buscando, pero sí tiene un riff muy similar también. Metallica también, o sea, de Black Sabbath, Abreva ahí en su estilo, igual, pero bueno, es heavy metal. O sea, Claro. algo de Black Sabbath tenés que tener, de Judas Priest tenés que tener. No te queda otra. Pero bueno, era para eso. Y bueno, y no me voy a escapar, vamos a hablar un poquito también de fútbol. El domingo River, por primera vez en su historia, perdió quinto partido consecutivo que pierde River en su historia. Nunca había pasado. Y bueno, alguna vez tiene que pasar, ¿no? Y bueno, nos pasó con un nivel de juego pobre. Y bueno, se armó lío ahí en el hall del Monumental. Vino Candela con una cara, no me quiero imaginar cómo habrá estado Víctor también, que habían ido a la cancha, pero bueno, perdimos el quinto partido consecutivo y a veces no tenés una explicación de qué es lo que puede llegar a pasar, porque tiene plantel, compró jugadores, hay varios campeones del mundo en el plantel, una jerarquía, quizás el plantel con más jerarquía del fútbol argentino, nadie lo puede dudar. Otamendi, qué sé yo, Acuña, que fue campeón del mundo. Bueno, hay 4 campeones del mundo. Correa, Montiel, que hizo el gol en la final en el 2022. Incluso varios jugadores que jugaron este mundial también son subcampeones también. O sea, y bueno, no pegamos una. Y con vueltas también de jugadores de jerarquía, Beltrán, y no se puede entender. Borré, los últimos 2 número 9 que habían tenido buena, porque después vinieron los 2 morochos, ¿cómo que se llama? Ya uno, bueno,
El venezolano y Rondón y Borja. Rondón y Borja, claro, y el colombiano. No tuvieron una buena campaña, por más que Borja en un momento sí, con De Michelis de local siempre lo salvaba. Pero volvieron los dos número 9, Borré y Beltrán, y bueno, también, o sea, jerarquía, no se puede negar la jerarquía. Y no, perdimos 5 partidos seguidos, increíble. En este semestre no ganó, increíble lo que le está pasando. Y no sé, yo vi el partido y hay jugadores que se fueron, que también con jerarquía, y ahora están jugando bien a donde fueron, porque yo vi el partido de Tigre de Racing y el Piti Martínez jugó bien. Vi el partido de Vélez, Lanzini jugó bien. Sí, capaz el más flojo de los que se fue ahora es Craneviter, capaz. No, Craneviter sí. Sí, Pero bueno, pero yo digo los creativos, porque ahora se le achaca a Coudet la parte creativa del equipo. Claro. Y yo digo los creativos que se fueron, tanto el Piti Martínez, como Lanzini, como Nacho, que se fue a Gimnasia y también jugó bien. Yo lo vi, jugó bien, está ganando Gimnasia también. O sea, todos los que se fueron, que son creativos, están jugando bien. Sí, yo creo que el que mejor estaba de esos tres en River era el Piti, pero el Piti el principal problema eran las lesiones. Vino lesionado, sí, hubo que esperarlo. En cambio, lo de Lanzini y Nacho para mí era una cuestión más de rendimiento. Lanzini y Nacho el último tiempo en River, por más que jugaran lo que jugaran, ya no estaban al mismo nivel que antes, estaban flojos, pero el Piti a mí siempre me dio la impresión las veces que entró que no entraba mal en el equipo. Uh-huh. Pero jugaba un ratito y después lo tenías fuera un tiempo porque se había lesionado de vuelta. Entonces quizás el principal problema del Piti era eso. Sí. Pero el otro día contra Racing. Sí, no, incluso ya hace varios partidos que el Piti viene andando bien en Tigre. Ya el campeonato anterior había hecho un golazo. Había hecho unos goles también a Racing, ya le había hecho antes. Creo que le había hecho un gol similar la vez anterior que se enfrentaron al gol que le hizo ahora. No, en Tigre está teniendo un buen rendimiento ya hace bastante. Lo mismo que Lanzini, ¿no? En Vélez. Y también lo que está pasando, que no está teniendo la suerte que tuvo el campeonato pasado, porque la verdad, el campeonato pasado jugó igual que ahora, o sea, algunos partidos jugó mal y ganaba. Sí. Con eso tapaba, con que ganaba en el último minuto, qué sé yo. Sí. Que también con fallos a veces dudosos. A mí me dio la impresión este último partido de River que fue el mejor de los tres. No, sí, mereció empatar, por supuesto. También le echaron jugadores. Igual fue el mejor de los tres, en principio, por lo menos por intención. Lo último era River tratando de empujar como sea para hacer un gol. Pero porque tampoco había muchas ideas. Falta fútbol. Sí, hace rato que no hay ideas igual en River de a qué jugar. Pero por lo menos desde ese lado dio la impresión de que había un mejor fútbol que los partidos anteriores. Lo que pasa que bueno, después tenés los problemas, seguís teniendo problemas defensivos que a la primera que te pueden llegar te complican. No. Hubo otra también que tuvo muy clara que bueno, por suerte volvió a aparecer Beltrán después de tener partidos donde se lo notaba un poco más dudoso. Tuvo una jugada que tapó una pelota tremenda. Pero bueno, defensivamente todavía te complican fácil. Pero bueno, me dio la impresión esa. Igualmente, sin jugar bien River, todavía sin tener una idea. Y simplemente jugando a tirarla a los costados y buscar un centro, que además todos los centros mal salían prácticamente. Y la única clara o no única, tuvo otra más también, pero la más clara de todas que tuvo la de Beltrán, tenía de mala suerte que no entra ni de casualidad. No, por eso, no. Jerarquía el plantel tiene de sobra, para mí. A mí de sobra jerarquía. A mí lo que me sorprendió del planteo de arranque fue la decisión de poner a Borré por encima de Beltrán. Para mí, en este tiempo viene mostrando, poco tiempo porque no jugaron casi nada, pero dentro de lo que mostraron, para mí está más por encima Beltrán que Borré para mí. Incluso para mí, los dos más aceptables de River hasta el momento, dentro de todo lo flojo que está River, son
Freitas y Beltrán. Freitas, Y sí. me hubiera gustado que quizás estuviera Beltrán en cancha, quizás para asociarse un poco más con Freitas, para buscar un poco más en el ataque, cosa que no se pudo porque Beltrán entró a poco tiempo a que se termine y Freitas había salido antes, pues ya porque estaba liquidado. Fue el mejorcito de River fue Freitas en el partido también. Igual, también está lo del colombiano, ¿no? Lo de Juanfer. ¿Cómo lo dejás ir así a Juanfer? O sea, otro tipo de jerarquía y que te brinda fútbol cuando entraba. El campeonato pasado, los últimos minutos, siempre cuando entraba era desequilibrante. Incluso hasta en el Mundial yo vi, cuando estaba con Colombia, lo mismo. O sea, el tipo con esos pases que da, yo sé que no, el estado físico por ahí siempre parece que le jugara en contra, pero lo desechó a Juanfer. Sí, en esos casos a mí lo que me pasa es que a mí me dio la impresión que estuvo mal manejado de todas las partes, tanto del lado de Juanfer como quizás del Chacho también, y también sobre todo porque después tampoco tenés quizás un jugador como él o una idea para cómo reemplazarlo. Claro. Pero también, no sé, la manera en la que se manejó Juanfer me pareció media rara también para cómo quería, no sé, me dio la impresión como que no le molestaba mucho si se terminaba son cortando esos todo. jugadores que el técnico le tiene que estar atrás, como le estaba Gallardo, Claro. como le habrá estado, me imagino, el de Costas, atrás cuando salió campeón con Racing. Quizás. Sí, lo raro es que quitando Gallardo siempre tuvo algún problema con en casi todos los lados donde se termina yendo con algún problema. Hay algunos colombianos que son así, viste, sí, se nota mucho la falta de carácter, no sé, que es como que lo tienen que estar o cagando a pedo o apoyándolo, levantándolo, no sé cómo es la historia. Sí, además no sé, me resultó raro como que tampoco es que se lo veía con tantas ganas o sea, terminaste hace rato el mundial y bueno, ya arranca el campeonato. Ni te preparaste o no volviste todavía. No, encima quería volver no sé cuándo, bueno. Colombia se fue uno de los primeros que se fue. No, y además, no sé, por eso me dio esa impresión, también no entendí muy bien el posteo que hizo después, pero... igualmente creo que de los dos lados fue medio raro cómo se manejó todo y sobre todo porque, bueno, quitando eso, Juanfer era un jugador que obviamente te servía para el juego en River, era el principal creador que podías tener ahí o no tenés. Hoy en día creo que no consiguió el Chacho alguien para reemplazar ahí, para cubrir en eso y creo que desde ahí también está un poco la falla, pero... ¿Va a venir Thiago al final? Y no lo sé, ahora creo que estaba apurando un poco el Flamengo también, pero no está claro todavía. Supuestamente en principio se decía que estaba casi cerrado, pero bueno, ahora volvió a aparecer el Flamengo ahí, así que no se tiene claro. Hay que ver también si es la solución, o sea, no sé, la verdad que yo no sé lo que pasa, no sé, la verdad. 5 partidos seguidos no es algo normal que pase, no, es la primera vez en la historia. Y bueno, o sea, hay muchas cosas que se manejaron mal. Sin duda, de todos lados creo que hubo fallas, tanto dirigencial sobre todo para mí, después también algunas cosas de las decisiones de Coudet que no las entiendo en lo futbolístico. Ellos y quisieron los bajar, jugadores también. Quisieron bajar presupuesto, gasto del presupuesto. Está bien, eso que dice que lo mandaron al container. Son jugadores, la mayoría no rindió ninguno. No, es que eso, a ver, para mí está mal manejado eso. No rindió ninguno, es verdad que no rindió ninguno. Yo no hay ninguno que diga la verdad que yo lo pondría en el equipo titular. Pero también te pasa que, primero que las maneras me parecieron que no sé si son las correctas y además que después hay puestos que, aunque sea para tener a alguien para cubrir, porque ahora, por ejemplo, yo decía el otro día, hablaba con Guido, se te lesiona Cunha y no tenés a nadie. El número 3, porque tenés que empezar a sacar 6 para que jueguen de 3. Claro. Porque no sé, ahora de la reserva, no sé si el otro día puso creo que Lucero, que es un pie de la reserva, o de las inferiores. Sí. Que no sé, ahora lo empezó a probar, pero hasta ahí lo puso hasta Rivero de 3 ahora, porque no tenía quien reemplazar. Y lo tenés a Viña allá, que no te digo que tiene que jugar Viña, porque no, la verdad que tampoco demostró mucho.
Pero bueno, se te lesionó Acuña y no tenés nadie para poner y te está quedando sin... Fue con 8 suplentes al banco. No, por eso le faltaron suplentes, no. Entonces creo que en ese sentido, ahí creo que se están manejando mal, sobre todo porque después te termina perjudicando en lo que es el campeonato también en cierto punto. Y bueno. Pero desde ese lado, no porque crea que haya alguno que digo, este tiene que titular o algo. Realmente son jugadores que igualmente para mí hay que buscarle una salida. Porque, bueno, algunos ya se están yendo. Sala se fue ahora también. A Independiente Rivadavia. Claro. Lo único que falta que ahora es uno de los mejores equipos, ¿no? Que está jugando. Yo creo que Sala va a andar. Así Por que eso. me parece que es un sí. equipo que está armadito. También lo que pasa creo que con Salas... no es un jugador que me volvía loco, pero es verdad que nosotros lo trajimos con la idea de utilizarlo de 9 y quizás no era la posición donde se destacaba en Racing también, por ejemplo. Claro, él estaba abierto, le tiraba centro. Y acá lo tiraba más de 9 y capaz que, no sé, quizás ahí... Bueno, en un principio igual hizo goles, tampoco que arrancó mal, pero no terminó de destacar. Me parece que hay un poco de falta de paciencia, no sé, la verdad que es raro, es rarísimo. Sí. Que la época... No sé si un poco de falta de paciencia. Es verdad que recién arranca el torneo, pero es un golpe duro porque ya van 5 fechas sin ganar. También desde lo futbolístico no hay una idea o algo que te tranquilice, que diga, pero bueno. Ya el campeonato pasado ya no jugaba nada y ganaba, y lo tapaba con eso. Quizás lo que tiene el campeonato es que al ser fases finales, una jugada sola que te sale bien y bueno, terminaste en la final. No, por eso. Qué sé yo, el partido con San Lorenzo fue ese partido fue raro también. Bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno. Otra cosa. Hoy después de Dos Aviola viene moneda corriente hoy. Hoy va a estar moneda corriente. Arranca los martes, nosotros estamos de 18 a 19 y ellos de 19 a 20 moneda corriente con todo el punk rock. Hablan de series también, de cómics. Bueno, quédense con la continuidad radial de Mos Radio, que después viene moneda corriente. Calculo, ¿qué hora es, Chochi? Son -4. Menos cuarto. Bueno, después seguimos un poquito siguiendo hablando de fútbol. Y ahora vamos a escuchar el otro tema que trajimos de una gran banda. Analysis
Bueno, esto que acabamos de escuchar es algo impresionante, ¿eh? No es Radiohead. Suena mucho, ahí te das cuenta una gran influencia de Radiohead, ¿no? Años posteriores. Quizás una de las bandas más importantes del mundo en la actualidad, Radiohead. Pero bueno, esto era King Crimson. King Crimson en el año 1982 en vivo es esto. Para mí una formación tremenda de King Crimson, con Robert Fripp, por supuesto, siempre él estuvo en la formación de King Crimson, en guitarras, Adrian Bellew en la voz y guitarras también, Tony Levin, en este caso el stick, tocando el stick. Tony Levin es, bueno, tocó con John Lennon, ¿no? Pero aparte, impresionante lo que hizo en King Crimson. Y el baterista que era de Yes, había un baterista, el vibrafonista, Steve Hackett, no, bueno, en batería. Ahora me voy a fijar en, no lo recuerdo en este momento, pero la formación de King Crimson en la década del 80, esta formación es tremenda. Y en vivo principalmente, ves los recitales, las presentaciones, son todos músicos tremendo, ¿no? Adrian Bellew había tocado con Frank Zappa, con Talking Heads, y bueno, acá nosotros hicimos un especial de Adrian Bellew en Dos Saviolas, está en uno de los viejos programas de Dos Saviolas que están subidos a... Ahora bueno, vamos a empezar de nuevo Chochi, a subir los programas a la grilla de Mosh Radio, vamos a empezar a subir porque habíamos tenido un problema. El que lo subía era Guido, había tenido un problema con la computadora, y bueno, yo después empecé a subir en forma particular en el YouTube mío particular, que yo subo los videos de, qué sé yo, de los cumpleaños, todas esas cosas. Pero bueno, también subía los programas, y bueno, ahora vamos a empezar a subir, aparte, yo por una cuestión de copyright siempre corté los temas, ¿no? Pero ahora no hay mucho drama. No sé qué pasa, son épocas de YouTube. Antes no te dejaban ni subir ni 20 segundos. Bueno, esperemos que ahora empiecen que cambien, ¿no? Cambien este tipo de... Eso es cuando quieren monetizar, todo eso. Pero acá estamos en una radio comunitaria, Mosh Radio, y cultural, principalmente de orientación cultural, ¿no? Así que no, sin ningún, o sea, nada para monetizar, nada de esas cosas, nada. Así que esperemos que bueno, que podamos subir los programas completos ahora. Bueno, la aguja yo veo que están subiendo, todos los vinilos pueden subirlos. Encima con eso, con el sonido de vinilo, con la fritura, por ahí con algún salto. Y bueno, o sea, ¿en qué lo puede perjudicar al artista? Así que bueno. Esto era King Crimson Frame by Frame del año 82. Y se nota la... Bueno, después, como dijimos hoy, ¿no? Influenció mucho. Quizás en los 80 no tanto, o sea, no, las bandas no, pero después sí. Y esta formación es la que vino el año pasado. Vinieron con Beat. Vino con otro baterista el año pasado. Pero bueno, en realidad Robert Fripp no fue, por eso se llaman Beat. Y sustituyendo a Robert Fripp vino nada más y nada menos que Steve Vai. Los que fueron a verlo a Beat el año pasado dice que fue tremendo show ahí en el Movistar Arena. Sí, yo vi lo que habían subido los concurrentes, la gente que fue, y la verdad que es impresionante
lo de beat, tocando los temas de King Crimson justamente de esta década. Por supuesto que, bueno, ellos arrancaron en el año 69 con La Corte del Rey Crimson, ¿no? Uno de los álbumes que dio lugar a lo que después se llamó el rock progresivo. Los fundadores del rock progresivo se podría decir que son los King Crimson. Pero bueno, también Focus, también en esa época, bueno, Yes, por supuesto, Genesis. Pero está considerado La Corte del Rey de Crimson como el puntapié inicial de lo que se denominó después el rock progresivo. Y bueno, ellos siguieron a través de los años y esta formación de los 80 es tremenda la formación. Por supuesto, Fripp y Bellew, un guitarrista también con un sonido muy particular, y la voz también. La verdad que el tipo siempre donde estuvo se puso el grupo al hombro. Bueno, a mí también los recitales que hay de Frank Zappa, que están Adrien Bellew con Terry Bozzio, por ejemplo, me parten la cabeza. O sea, considero que son los mejores shows de Zappa grabados cuando se con Terry Bozzio y él, Bellew, tremendo. Y también cuando tocó Colton G también, muy bueno. Y bueno, siempre Bellew, un músico, un guitarrista norteamericano imprescindible. El sonido completamente diferente a los demás guitarristas. Tremendo. Y bueno, ni que hablar de Robert Fripp, ¿no? Yo creo que junto con Steve Howe de Yes, dos de los mejores guitarristas que dieron el progresivo, ¿no? Así que bueno. Y este tema es muy lo que hizo después en los 90, 2000 también, incluso lo que hizo Radiohead, suena mucho, suena eso. Se nota mucho la influencia. Principalmente la voz del cantante Radiohead con la de Bellew, ¿no? Los matices se nota mucho. Así que bueno. Y bueno, y hablando un poquito de fútbol, también los equipos grandes también arrancaron medio, porque Boca... Sí, todo flojo. Racing también. Independiente, ayer perdió. O sea, Independiente capaz era el que mejor había empezado de todos. Bueno, y justo ayer perdió, pero está ahí, perdió con el que está peleando la punta. Claro, con Vélez. Quizás es el que mejor arrancó, pero sí, Boca también, Racing flojo. Racing estaban todos como locos también. Sí, pero bueno, pasa algo que... Bueno, en el Mundial se vio también, ¿no? Que los equipos por ahí con menos jerarquía te hacen partido. Sí. Te hacen partido. Así que, bueno, pasa eso. Así que ahí está llegando la gente de Moneda Corriente. Sí, ya hoy están acá. Ellos estaban acostumbrados a venir al mediodía y bueno, ahora cambiaron el horario. Así que, bueno, ellos operaban con Guido al mediodía, me acuerdo. Claro. Ahora van a estar con Chochi. Cambiaron de operador ahora. Bueno, así que, ¿qué hora es, Chochi? Ya... Van a ser las 7:59. Bueno, listo, entonces. Nosotros nos vamos a ver la semana que viene, lo dejamos con la gente de Moneda Corriente, quédense. Y bueno, series, de todo, punk, de todo. Bueno, nos vemos la semana que viene, muchas gracias.